¿Qué onda, Alex? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Edgar? Muy bien, ¿tú qué tal? Pues bien, bien, bien. ¿Qué tal? ¿Fuiste a votar? ¿No fuiste a votar? ¿Qué pasó? Sí, sí fui a votar acá en la casilla que me tocaba por mi sección, acá en San Andrés Cholula. Y pues sí, fui tempranito, antes de la chamba. ¿Tú? Sí, sí, yo fui en la tarde, como a las 3 más o menos. Ahí Ujú. estuve yendo y ya. Me pareció interesante. Casi no había, la realidad es que casi no había gente, pero pues fueron 7 millones de personas. Hubo muchas cosas ahí que dijo el presidente el día de ayer que me parecieron interesantes. Sí, fue un ejercicio bastante interesante, pues. La primera consulta pública del INE, como ya lo hemos mencionado en anteriores videos. Y vimos que, bueno, como lo platicábamos, en el artículo 35 necesitamos el 40% del padrón electoral para poder validar esta consulta. Lamentablemente se llegó solo al 7% de participación. Y es interesante, primero lo que dijo el presidente de la República y sobre todo la opinión, como la opinión pública de la gente, tanto los que fueron y los que no fueron a votar. O bueno, he visto y analizado sobre todo argumentos respecto a esta consulta de los que están a favor o en contra y es un poco interesante e incluso inquietante. Sí, fíjate que una de las cosas que dijo el presidente que me pareció interesante es que la consulta popular, si hay hechos, que aún así se iba a juzgar a los expresidentes, ¿no? Bueno, Presidente. y también manejó que la pregunta era confusa, o sea, como que el discurso que él manejó fue algo raro, fue extraño, porque entonces da a entender que si la consulta popular no se necesitaba para poder enjuiciar a los exfuncionarios, a los expresidentes, entonces ¿para qué se realiza, no? O Sí. sea, entonces eso es como que algo extraño. Y otra cosa que dijo es que hacía mucha mención también a la democracia participativa, ¿no? Es como que de alguna manera dijo, pues es un ejercicio, yo lo sentí un poco más como que se lavó las manos. O sea, yo también comprendo que las personas, el ciudadano mexicano no es acostumbrado a esto, pero me parece que también se lavó las manos un poco. Mencionó que la pregunta era confusa, algo que también ya habíamos manejado en anteriores videos, que habías tú hablado o mencionado con nuestros invitados. Entonces, eso sí me pareció interesante. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que, como mencionas, fue un poco de lavarse las manos por parte de Andrés Manuel. Y sobre todo es que cuando le hacen la pregunta, allá en Vallarta me parece que fue la mañanera, pues él responde que, como, como mencionamos, ¿no?, en los anteriores videos, que él menciona que fue un buen ejercicio democrático, que pues sí estábamos participando en la democracia, que los que no habían ido eran conservadores, tal, 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 tal. Y yo lo vi por parte pues yo creo que pasó lo que él quería que pasara, o lo que el ente político quería que pasara. La poca participación, por eso no se le da difusión, tanto del INE como por parte del gobierno federal, que bueno, el único que puede dar propaganda es el INE claramente, pero pues sí, no faltó esta información. Había gente afuera de las casillas, bueno, afuera de la escuela a la que fue a votar, en el que una señora le preguntó a su esposo que a qué venían, o sea, que a qué venían a votar. Y el señor le contestó, no, pues venimos a enjuiciar, pues, con malas palabras claramente, a esa bola de rateros, tal, 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 tal. Entonces, hay mucha gente que estaba desinformada, hay mucha gente que no sabía de la consulta y sobre todo cómo la oposición utilizó de cierta manera la consulta en contra de Andrés Manuel, ¿no? Porque muchas veces, no sé, bueno, no sé si viste que después de las elecciones, bueno, de la consulta o durante la consulta habían como memes y así respecto a que era un circo de Andrés Manuel, que era tal, 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 tal. Entonces yo creo que de esa manera la oposición, o esos fueron los argumentos de la oposición, decir que fue un circo de Andrés Manuel para pues incitar a no votar.
Sí, también mencionó ahí, ahorita estás diciendo eso, ahorita quiero regresar un poco a lo que estás mencionando. También mencionó que en 8 meses va a ser otra consulta popular sobre la revocación de mandato. También hizo mucho énfasis en ello. Y estoy seguro y te apuesto que ahí sí van a salir a volar, a votar casi todos. Pero me parece curioso, ya regresando a lo que tú estabas diciendo, que por cierto, es importante, ¿no? Que esto se quede como precedente para el próximo presidente y que se haga ya común que cada elecciones intermedias pueda existir esta revocación de mandato, ¿no? A esto que estás diciendo, que le estaban haciendo burla la oposición o lo que se llama así los demás partidos, encontré algo súper interesante. Si tú te metes al INE, de hecho la consulta popular tuvo más votos que en las pasadas elecciones, juntando al PAN, al PRI y al PRD. O sea, la consulta tuvo en sí, votando por él sí tuvo 5.753.634 votos. Votando por él no, tuvo 89.755 votos y votos nulos fueron 40.772. Eso de la consulta, ¿no? Que viene siendo un total de casi 6 millones de votos. Ahora bien, el PAN en las pasadas elecciones, todo tuvo 3.716.203 votos. El PRI tuvo 2.638.674 votos y el PRD tuvo 243.476 votos. O sea, la elección tuvo, con todos ellos juntos, tuvo casi, o sea, tuvo solo 1% un poco más alto, ¿no? Entonces, la participación fue baja. No sé, tendríamos que ver bien los parámetros. Sí fue baja con respecto a lo que se esperaba, al enjuiciamiento, pero, o a las acciones legales que se tienen que tomar, pero sí estos datos como que sorprenden, ¿no? Sí, y sobre todo por la cantidad de personas, ¿no? O sea, yo creo que con este 7% mínimo, 3, 4 partidos políticos podemos haber armado, ¿verdad? Pero, pues sí, ¿no? O sea, como mencionabas, se llega al porcentaje de alguna u otra manera, pues en las elecciones intermediarias, con el porcentaje del PRI, del PAN, que a veces pensamos que son partidos políticos que generan muchos votos, pero como mencionas, vemos los datos y puede que sea distinto, ¿no? También dependiendo cada entidad, dependiendo cada distrito y demás. Pero sí, y es algo, ahora que mencionas eso de los partidos, es interesante el ver cómo, obviamente, cuando hay un interés de por medio, se incita demasiado el voto y sobre todo nosotros como personas creemos que, o, bueno, más bien estamos en la obligación de salir a votar, pero, por ejemplo, pasaba que se señalaba que muchos ex candidatos de Morena, ¿no? Que en las pasadas elecciones perdieron y que incitaban mucho al voto y que ellos fueron a votar, tal, en esta consulta popular ni se aparecieron, ¿no? Es decir, ¿qué tanto nuestra democracia se está basando en intereses, ¿no? O sea, sabemos que hay un montón de intereses por parte de los partidos políticos y demás, pero entonces nuestro papel como ciudadanía es en lo que debemos de analizar y sobre todo trabajar en cuándo vamos a ir a votar y cuándo no vamos a ir a votar. Solo salimos a votar cuando hay elecciones de presidentes municipales, presidente de la República y tal, ¿no? Y yo creo que esto es incluso aún más importante porque nos están preguntando directamente ciertas cosas, ¿no? Sé que es la primera consulta, que no estamos acostumbrados y demás, pero yo desde mi análisis, por lo que vi el domingo y por lo que he visto en los siguientes días, es que sí, ¿no? O sea, si no hay un interés de por medio, la gente no sale a votar, ¿no? Desde mi perspectiva, claramente, desde lo que yo he visto y tal, y la gente que no salió a votar a la consulta se defiende bajo el argumento primero de que la ley no se consulta, que es un argumento que hemos estado escuchando demasiado los últimos días, y la otra es que no hay interés de por medio, es decir, como no nos beneficia o ellos creen que no nos beneficia o que no los beneficia individualmente, pues ¿para qué salimos, no? Sí, esta confusión que tú dices, yo la veo de esta manera, de una forma distinta. Yo, o sea, sí
comparto la gran parte del discurso que estás diciendo, los argumentos me parecen correctos, pero te voy a decir donde difiero. Esa confusión que tú dices, que sí es clara, yo creo que si personas hubieran salido a votar, si el presidente si hubiera hecho valer la ley. Es decir, no importa, o sea, si los hubiera convencido con hechos y no con palabras, yo creo que otra cosa sería. Sí, voy de acuerdo que la pregunta era confusa, sí voy de acuerdo que no estamos acostumbrados, de hecho lo vi muy claramente que no estamos acostumbrados a una democracia participativa, porque muchas personas se burlaron, estuve viendo las redes sociales, de hecho yo tuiteé en un video que cuál era la finalidad de la consulta y muchos tomaron mi tweet como un ataque a la misma consulta, pero no era un ataque, yo lo estaba haciendo como una reflexión y se hizo súper viral. Y ahí me di cuenta de esto que me estabas diciendo, que hay muchas personas que estaban insultando, que estaban diciendo groserías, etcétera, ¿no? Que casi, casi dicen que todos los que estamos a favor de la democracia representativa, pues no pensamos y somos borregos, ¿no? Cosa que pues no es así. Y yo veo, analizo que si el presidente hubiera dicho, hay pruebas, tengo pruebas, voy a enjuiciar a los presidentes, y si hubiera hecho la consulta popular para otra cosa, yo creo que la participación, y veo que la participación hubiera sido más alta. ¿Por qué? Porque ya es convincente. Y me parece que su error fue esto, que no sé si coincidas conmigo en esta parte, pero me parece como si estuviera en campaña, ¿no? Porque la última, o sea, ¿cómo se lavó las manos? O sea, dice, sí, bueno, pues no importa, ¿no? Si hay evidencia, estoy muy feliz y muy contento porque la participación fue alta, fue la primera, realmente la primera participación ciudadana de democracia participativa, pero si la Suprema Corte quiere enjuiciar a exfuncionarios, lo puede hacer, no siempre y cuando haya hechos, o sea, él mismo lo dijo. Entonces, ahí me pareció como que algo confuso, ¿no? Entonces, ¿hay o no hay pruebas? O sea, ¿qué se quiere ganar ahí? Esa es la reflexión y sí, coincido nada, contigo, nada más sería como que esa mi vertiente, ¿no? Un poco hacer de lado esa cosa, ese pensamiento. No, claro, y es algo que mencionamos en los anteriores videos, que si otra vez ha sido la pregunta, tal vez sí hubiese más participación, ¿no? Si nos hubiesen preguntado, yo creo que de muchos temas, no solo del aborto o la cuestión de la legalización de la cannabis, o sea, hay demasiados temas de interés público que se puede someter a una consulta popular. El problema acá, como tú mencionaste claramente, es desde la pregunta y sobre todo la postura entre tambaleante del presidente de la República, como acabas de mencionar. Ayer salió y incluso empezó a meter temas del tema de Santa Lucía, el tema del Tren Maya, pero pues también hay que ver bajo qué vertientes se hicieron esas consultas populares, ¿no? No las hizo el INE, la hizo la Semarnat, no respetó usos y costumbres de las comunidades y demás. Entonces, empezó como este juego de acreditarse que él está haciendo lo posible para una democracia más participativa, pero pues ustedes casi casi, o sea, nunca atacó, eso sí, jamás atacó como diciendo, ustedes tuvieron la culpa, pero su discurso da a entender eso, ¿no? Que bueno, no fue un declive, que se puede tomar como un algo histórico y que dentro de 8 meses vamos a tener la consulta de la revocación de mandato, que ahí sí yo creo que va a haber muchísima más participación y veremos cuál es el resultado, si es que claramente existe una transparencia respecto a eso, ¿no? Yo creo que fue un buen ejercicio. La pregunta o la primera consulta que se hace a nivel de línea, yo creo que la pregunta sí fue entre confusa, e incluso muchos dirían innecesaria respecto a lo que él mismo mencionó, ¿no? En su mañanera de que hay pruebas y que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación los quiere enjuiciar, pues tiene toda la facultad y todo el derecho de enjuiciar como a la mayoría bueno, como a todas las personas en este país. Acá la cuestión es que pues sí, o sea, al final de cuentas nosotros como ciudadanía hay que también saber nuestro papel, ¿no? Nosotros como personas participativas en una democracia, porque pues sí, ¿no? Velamos mucho por la democracia, queremos ser un país súper democrático y cuando hay estas fiestas democráticas, pues no le entramos, ¿no? Y como mencionabas, mucha gente que atacaba a López Obrador de ser un radical, de ser autoritario, de ser tal, tal, tal,
Y cuando nos preguntan o cuando él convoca a una consulta popular, pues no le entramos porque creemos que es un circo de él. Entonces yo creo que lo que haga el presidente de la República, sin, por parte de la oposición, todo va a ser cuestionable, ¿no? Y todo va a ser señalado. Y ojo, no es que defienda a López Obrador, simplemente que si no tenemos argumentos y debemos hacer análisis más profundos y demás para pues saber qué es lo que está bien, qué es lo que sí se le puede cuestionar, qué es lo que no. Y eso es lo que en lo personal yo vi demasiado en esta consulta popular, ¿no? O sea, la cuestión era, o sea, parecía que el malo en toda la novela era López Obrador y no Ernesto Zedillo y no Salinas de Gortari y no estos entes políticos que le han hecho daño al país. Y pues sí, no, se transgiversó todo y también hubo mucha manipulación por parte de los partidos políticos, claramente, pero yo creo que como alguna conclusión que yo pudiese dar es que fue un ejercicio súper bueno, con una participación no deseada, o a lo mejor no la mejor, pero pues yo creo que fue más por la pregunta, como mencionaste hace un momento, que por la cuestión, pues que no nos importa, ¿no? Simplemente que la pregunta yo creo que fue lo que hizo que la gente no se animara a participar. Veremos si en 8 meses, con lo de la revocación del mandato, hay más participación. Yo creo que sí, pero igual hay que analizar el contexto, o sea, faltan 8 meses y como hemos visto estos 2 últimos años, pues en cualquier momento pueden cambiar el contexto tanto político como de muchas cosas, ¿no? Sí, esto que estás diciendo es muy importante. De hecho, también podríamos decir que se confunden muchos términos que no se conocen. Se dicen es que el régimen de Obrador, entonces siempre utilizan la palabra régimen como si fuera algo malo, ¿no? Pero está el régimen democrático, el régimen dictatorial, etcétera, ¿no? Entonces, ocupan ese régimen como para atacar su gobierno, no se hace de una manera objetiva y sobre un análisis. Sobre esto que estás manejando es cierto, no hay mucha polarización. De hecho, ayer todas las personas que son morenistas o que están a favor de Andrés Manuel estuvieron muy calladitas. O sea, no, al principio como que sí, saco yo mi papeleta, le tomo foto, la subo a mis redes sociales, muestro que voté y después de eso les llovió, ¿no? Les llovió muy fuerte. Es cierto que no estamos acostumbrados a una consulta popular, a una democracia participativa. También es cierto que la pregunta fue muy confusa, de hecho él mismo lo dijo ahorita como estamos hablando, dijo textual, y cito, la mayoría de los ciudadanos votaron por el sí, siendo un 7%, aun con todo que la pregunta fue confusa. O sea, fin de cita. Eso es, decimos, wow, ¿no? Entonces el mismo presidente está, antes de que lo dijera, nosotros ya lo estábamos analizando, por cierto, está como que muy, muy complicado, ¿no? Ni cómo defenderlo. Ahora bien, existe mucha polarización, o sea, todo lo que él haga va a ser bueno como va a ser malo, ¿no? Dependiendo del lado en el que estés, más no lo analizas, ¿no? O sea, no se está analizando. Yo puedo concluir que Andrés Manuel se equivocó un poco en la consulta, porque si él hubiera aceptado, si él tuviera las pruebas, si es así como dice que son malos, o sea, todos podemos decir, son malos los presidentes, y sí hubo gobiernos malos, ¿no? Pero para eso tienes que tener pruebas. Y si él tiene las pruebas, y si la Suprema Corte tiene las pruebas, se tiene que enjuiciar a los culpables. Y si él lo hubiera hecho, les, se hubieran enjuiciado a ellos, porque sí me di cuenta que hubo muchas personas que apoyan al PRI y al PAN que estaban conscientes sobre de eso y que aceptaban que realmente se enjuiciara a las personas aunque no hubiera pruebas, ¿no? Y acá es donde entra la confusión, y yo diría una confusión filosófica sobre la ley se pregunta y es válida, o sea, es totalmente válida, porque si hay pruebas, entonces ¿para qué quieres una consulta popular? No es lo que yo decía. Realmente en los anteriores videos, y ahorita vuelvo a plantear la pregunta, ¿realmente está haciendo qué? ¿Populismo? ¿O realmente quiere hacer una democracia participativa? Yo espero que sea una democracia participativa, que es lo que yo quiero, porque realmente lo quiero. O sea, también comprendo que es la primera vez y las primeras veces pues no sale tan bien como nosotros quisiéramos y pensaríamos. Mi conclusión y lo que ya puede ir para ir cerrando, también es que dentro de 8 meses estoy casi seguro que la mayoría de los ciudadanos que están inscritos en el patrón electoral van a salir a votar.
Y pienso que si Andrés Manuel sigue haciendo este tipo de comentarios o de no va, acá se va a mantener memoria, acá sí hay memoria y se va a votar por la revocación de mandato. Esperemos a ver qué pasa, ¿no? Si hay un fraude o no, pero el ejercicio de la democracia participativa yo estoy totalmente de acuerdo. Claro, es importante que como tanto el que tiene el poder como los que debemos de señalar y demandar cuestiones o criticarlo, pues debemos de entrarle, ¿no? O sea, es decir, debemos de participar, debemos de, pues sí, ¿no? O sea, pensando siempre como lo mencionaba en las anteriores charlas, siempre viendo hacia abajo, ¿no? Hacia todas las cuestiones que han pasado, o sea, en la pasada, bueno, en la consulta, colectivos de Ayotzinapa, colectivos de Tacteal, Atenco, Aguas Blancas, Digna Ochoa y demás, ellos estaban, lo que le sigue de invitando a la gente a votar, ¿no? Es decir, hubo una movilización impresionante en estas comunidades porque ellos sabían que era un parteaguas para hacer una comisión, era un parteaguas para presionar al Estado, era un parteaguas para retarlo incluso, ¿no? Porque esta gente pues sí está, eh, o pasó por situaciones por las cuales necesita enjuiciar a ciertos personajes, ¿no? A ciertos actores políticos, pero siempre ha reinado la apatía, ¿no? En las elecciones y en las anteriores elecciones, claramente con otros filtros, ¿no? No solo porque no nos importe, sino por otras cuestiones. Pero pues sí, ¿no? O sea, es importante pues ver hacia abajo y no ver hacia arriba, ¿no? Porque en la consulta todos, o era Andrés Manuel, ¿no? O sea, todo era así Andrés Manuel, de que era un circo, de que no le voy a entrar, de que esto y esto y esto sin argumentos bases, o viendo hacia el otro lado, ¿no? Entonces yo creo que debemos de empezar a trabajar en esto. Es bueno que en este sexenio de Andrés Manuel empiecen estos ejercicios de democracia participativa más directa, y pues yo creo que va a ser un parteaguas. Esperemos que en los siguientes meses, años, sexenios sigan existiendo estas consultas y veremos qué nos preguntan y qué nos preguntan, ¿no? Y qué no nos preguntan, perdón. Va a ser interesante también ese análisis de ver cómo usan las consultas públicas para su beneficio o para lavarse las manos como ahorita, pero bueno, hay que entrarle a esta chama, hay que entrarle a este trabajo, porque pues si vemos que los que en teoría nos representan están en las cámaras de diputados y senadores, no hacen lo posible, no hacen lo necesario para representarnos de mejor manera, pues entonces debemos de entrarle nosotros a esta chamba. Sí, tienes toda la razón. De hecho, ya para ir terminando, concuerdo contigo. Hay no recuerdo qué autor decía esto, de hecho era un literato, decía que la mejor venganza eh, eh, es el olvido, dice, porque cuando olvidas a alguien, pues, y muchos están en el olvido, ¿no? Se están vengando de ellos a pesar de que quieren justicia. Y tienes toda la razón. La pregunta siempre se planteó para los de arriba, más no para los de abajo. Entonces fue algo muy trágico. Esperemos que esto se pueda revertir y que se quede como precedente, porque yo espero que de aquí a 20 años, de aquí a 30 años y después de que ya no estemos en este mundo, siga la pregunta sobre el revocamiento de mandato y hacerle, ¿no? Entonces nos estaremos viendo en futuros videos, analizando futuras posturas y les tendremos ahí una sorpresita con un invitado especial. Así es, esperemos que todo salga bien, compañero. Nos vemos, Alex. Nos vemos, Edgar, cuídate mucho.